Hola, Maritza, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo has pasado? Hola, Fer, encantada y muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta para este importante espacio. Muchísimas gracias. Estamos con Marisa Rubianes Landazuri. La presento. Ella es productora de radio y televisión, locutora, artista escénica y plástica. Tiene una maestría internacional en escritura y narración creativa. Es antitaurina, vegana, activista por los derechos de los animales, miembro de Catman y Doggy, Movimiento Animalista Nacional y también de FATA. Marisa, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para este conversatorio tan especial en esta coyuntura es importante, aunque lastimosamente no es la primera vez que ocurre en el país. Queremos hacer algunas preguntas específicas, Maritza. Cuéntanos un poco, primero, ¿qué fue lo que te motivó en el activismo a favor de los animales y cuánto tiempo pasó desde que comenzaste con este activismo hasta que decidiste instalar, junto con Catman y Doggy, un refugio para perros y gatos? Bueno, yo no sé si puedo llamarme activista desde los 14, 15 años, pero siempre estuve vinculada al tema de animales. Siempre estuve viendo cómo ayudar, viendo cómo apoyar desde los 15 años realmente. Em, y debo admitir que uno empieza por la emotividad, ¿no? O sea, por el dolor de corazón, por ver animales en tan malas condiciones, por ver animales sufriendo. Y obviamente, pues uno empieza por ahí. Y yo lo digo abiertamente, ¿no? Lo que a mí me motivó inicialmente fue pues ese dolor, esa angustia de ver estos seres que, los más indefensos de los indefensos, porque a ellos ni siquiera aún el Código Civil todavía no los considera seres sintientes. Entonces, son en realidad los más vulnerables. Entonces, yo me vinculé a esto, pero rapidísimo. Pienso que tipo más o menos 18, 19 años empecé ya a meter perros en la casa. Lo cual fue un problema aquí en mi casa, pues un perrito, dos perritos y tal. Ventajosamente me pusieron un pare pronto, me dijeron, no, un ratito. O sea, un perrito y pones en adopción un perrito y sales, bueno, puede ser, pero dos, tres, cuatro, cinco, no. Entonces, en efecto, yo no tenía refugio, no tuve refugio hasta hace muchísimo, pasado muchísimo tiempo, digamos, pero siempre estuve vinculada al tema, ¿no? Cuando estuve trabajando en un trabajo bastante más formal, pues no tenía tiempo, entonces yo me vinculé económicamente, entonces yo donaba dinero, comida, etcétera. Pero nunca estuve del todo desvinculada. Cuando finalmente nos topamos hace 7, sí, ya 7 años, justamente en un rescate, precisamente en un rescate, nos encontramos con los compañeros de que ahora somos Catman y Doggin. Ellos también acudieron a ver este perrito y nosotros fuimos con Cristian, que es mi compañero teatral. Eh, nos encontramos ahí y empezamos a conversar y resulta que vivían en el mismo barrio. Entonces, bueno, conversando, bueno, hagamos algo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que era mucho mejor para manejar el tema de adopciones y mover los perritos del refugio, pues era mucho mejor tener un nombre. Entonces nos constituimos como Catman y Don Rescate Animal, eh, con no sé por qué, realmente, probablemente venimos de escuelas de educación muy claras. Paula Arana es diseñadora y tiene su empresa, ¿no? Cristian y yo, pues vinculados siempre al arte, eh, siempre muy técnicos, ¿no? Todos muy técnicos en cierta medida. Cristian también tiene una categoría técnica. Entonces, creo que eso nos hizo pensar bien claro desde el principio las líneas que debía tener Catman y Don en Rescate Animal. Desde el principio nosotros pusimos reglas absolutamente claras y tuvimos, pienso yo, la madurez, digamos, de no salirnos de estas reglas, ¿no? Y estas reglas se respetaron hasta pues, que cerramos el refugio, básicamente. Justamente queremos hablar un poco más de eso. Marisa, tú has hablado bien que partimos siempre desde la emotividad, lo cual no necesariamente es malo. Pero en tu Para experiencia, nada. en la experiencia de Catman y Doggy, cuando tenemos un refugio y desde la cotidianidad de este refugio, lo que pasa en el día a día, hay que estar listos y listas para ver qué situaciones, para sentir
¿Qué emociones, qué cosas ocurren con los humanos involucrados en un refugio desde tu experiencia? ¿Qué cosas ocurren con los animales que están refugiados albergados? Bueno, Fer, es una cuestión bien fuerte porque, como te digo, sí, se empieza por la emotividad y el dolor de corazón de ver a los animales tan destrozados y tan mal, pero vives situaciones tan tensas, tan fuertes, emocionalmente hablando, desde ver al perrito hecho pedazos hasta la alegría de verlo irse recuperando y ya te sientes más cercano y empieza el animal a sacar su propia personalidad y se vincula contigo. Entonces es una cuestión muy alegre. Y después viene el tema de darlo en adopción y ese se te va, ¿no? Entonces es una montaña rusa emocional permanente y ni hablar de cosas mucho más fuertes como por ejemplo, tener que tomar la decisión de eutanasiar a un animal. O sea, horrible, es terrible o llegar muy tarde, llegar cuando el animal ya no se puede hacer nada por ese animal. O sea, se viven situaciones muy extremas emocionalmente. Entonces, pues nosotros pensamos que no podemos basar todo nuestro accionar en la emotividad, porque pasamos de estar hecho pedazos, de estar súper felices, de estar... Es una montaña rusa emocional terrible. Entonces, no podemos basar todo nuestro accionar en las emociones. Entonces, básicamente nos fuimos formando en diferentes cosas. Hicimos incluso un taller nosotros, trajimos gente para que nos dé un taller de bienestar animal. Siempre entre nosotros, oigan, hay este video muy bueno de primeros auxilios. Y nos metíamos a ver el video y siempre cercanos a grandes veterinarios y sin ninguna vergüenza, ¿no? Doc, ¿por qué esto? ¿Qué hago si es que pasa esto? O sea, siempre enterándonos igual, pues llamamos a un etólogo excelente que es Carlos Cortés. Él estuvo en nuestro refugio, nos dio un taller de cómo tratar a los perros, de cómo manejar una manada grande, de cómo ubicar las casas, cómo poner las casas para que no estén molestos los perros, para que no ladren tanto, cómo es la hora de comer. Nos enseñaron muchísimas cosas, nosotros fuimos aprendiendo todo el tiempo, porque de hecho cuando te acercas a una situación emocional, eso debería ser lo que debería primar, ¿no? Estás con tus emociones involucradas, lo que debería salir es tú, lo que sabes, la parte técnica. A mí Ujú. me pasó muchísimo eh, en varias ocasiones, pero bueno, esta me acuerdo mucho, en una, perdón, en una feria de adopciones. Estábamos alistando las cosas y unos chicos tenían unos perros de rescate y se empiezan a pegar, ¿no? Y se empiezan a pegar entre ellos, un perro grande, negro, me acuerdo, y le estaba pegando a un cafecito más pequeño. Y alrededor de los perros había el uno que le jalaba al uno y el otro que le jalaba al otro. Un par de chicas que gritaban, ¡ay, ay, se Claro. matan, ay, ay, ay! Y no hacían nada, y no hacían absolutamente Estaban nada. paralizados Peor, ahí por hacían, exacto, hacían lo peor que puedes hacer, que es jalarles a los dos perros. Estás destrozando al perro que está siendo mordido. Entonces yo me acerqué, me agaché entre las piernas e hice una técnica que me enseñó un veterinario. Me dijo, un golpecito muy seco, muy fuerte, sí, fuerte, pero tiene que serlo totalmente seco a la parte de las costillas. Porque ¿qué hace el animal? Tú le colapsas un poco el pulmón y lo que hace el animal es, ¡oh! ¿No? Y suelta. Entonces lo cogí, me acerqué, ¡tum! Lo hice soltar. Y nadie lo Pero sabía. técnicamente sabiendo porque estabas ilustrada que obviamente no le ibas a hacer un Exacto, daño tampoco al animal, un daño grave. exacto. Ujú. Exacto, Fer, exacto. Entonces, esto de estar solamente cercano a las emociones y no tener un backup técnico, no saber qué hacer en un momento de crisis, ojo, no estamos tratando con máquinas, estamos tratando con seres sintientes. Podemos estar haciendo más daño guiándonos por, ay, el pobrecito perrito y la emotividad y el llanto y todo lo demás, que adquiriendo capacidades técnicas con las cuales eh, atender una situación o atender una emergencia. Es, eso pienso yo que es lo fundamental, o sea, formarse, porque el rescatista de personas se forma. ¿Por qué el rescatista de animales no? Correcto, es una buena apreciación y justamente varias de las cosas que dijiste responden nuestras preguntas respecto a cómo ustedes estuvieron manejando el refugio. Digo estuvieron porque en realidad decidieron cerrar. Nos queda claro que
hicieron todos los esfuerzos, inclusive de autoeducarse, que hubo problemas, evidentemente, en el manejo de los animales. Siempre hay problemas. Nosotros también tenemos experiencia en esto. Y yo creo que cualquier persona que ha estado involucrada con refugios, tanto de animales de compañía como de fauna y silvestre, sabe que hay diversos tipos de problemas y por eso prepararse es lo mejor. Sin embargo, en los temas operativos, y esto también me va a llevar a la siguiente pregunta de cómo fue el cierre, ¿cuáles fueron las complicaciones que operativamente, o sea, tú crees que así puntualmente fueron las más complejas, que son justamente las que queremos dar un poco a las personas a entender de que a veces el amor no es suficiente o solo el amor es muy importante, por supuesto, es nuestro motor y nos mueve hacia la recuperación de esos animales, pero evidentemente hay otras cosas mucho más mundanas, mucho más realistas que considerar. Entonces, ¿cuáles fueron estas cuestiones tal vez las más complejas de manejar el refugio? Pero también cómo decidieron, en qué momento decidieron cerrar su refugio, bajo qué condiciones y cuál fue ese proceso. Bueno, nosotros siempre estuvimos, siempre pensamos en la necesidad de tener un espacio propio. De hecho, al principio lo teníamos, pero ¿cuál era el espacio propio? Era la casa de uno y la casa del otro. Ya, Lo cual no es tampoco sano para la familia, me explico, y no es justo para la familia quien tiene a los animalitos. Nosotros, pues puntualmente es el turno de tal de ir a limpiar y tal, pero no es lo mismo estar todo el tiempo ahí cerca de los animales y vivir las cuestiones de refugio. Entonces, en efecto, pues al principio funcionamos en espacios propios, em, y eso nos dio tranquilidad. Posteriormente, cuando decidimos darles un espacio más grande a nuestros perros, buscamos un terreno y encontramos un terreno en arriendo. Entonces supimos lo que eso implicaba, ¿no? El terreno en arriendo implica que a veces nosotros pagábamos a los compañeros que tenían los perros en su casa, de hecho les pagábamos una especie como de arriendo. Catman y Doggin le pagaba al compañero, pero ahí nos podíamos pasar, pues, oye, aguántate un ratito, nos vamos a pasar un poquito para pagarte. Pero acá no hay cómo, acá no podemos. Acá hay personas que no están vinculadas al tema. Nos preocupaba mucho el tema de la vecindad, los vecinos, etcétera. Entonces, bueno, conseguimos un espacio un poco apartado, que era lo ideal, y claro, esto implicaba que el hecho de ser apartado era bueno por el tema de ruidos, de olores, etcétera, etcétera, pero también era preocupante porque el desplazamiento nuestro para ir a ver a los perros se complicaba. Después conseguimos una persona que esté todo el tiempo trabajando ahí, que esté todo el tiempo pendiente de los animales, pero eso implicaba que tengamos que bajar a la persona. Entonces subieron los costos y nosotros nos dimos cuenta de eso. Dijimos, pero bueno, o sea, hagamos un esfuerzo más y saquemos bien y hagamos que nuestros perros estén bien. Entonces, lo primero es el espacio, ¿no? El primer criterio técnico importante es el espacio. Eh, Segundo, pues nosotros sí nos preocupaba mucho la seguridad de los perritos. Siempre un perro entra a un refugio y puede ser rehabilitado rápidamente de su físico. Físicamente se rehabilitan rápido. La rehabilitación psicológica toma tiempo. La rehabilitación psicológica toma bastante tiempo. Y eso nos preocupaba porque el hecho de ya no estar permanentemente yendo al refugio, pues retrasaba la recuperación psicológica de los animalitos. Y de hecho lo hizo, sí, sí lo hizo. Sí retrasó la recuperación psicológica de los animales, pero al parecer tenían más espacio, estaban como un poco más abiertos, más libres. Entonces, eh, eso se compensó, digamos, con nuestra falta de tiempo. Em, yo pensaría que esas eran las cosas más importantes. De hecho, lo que tratábamos de cumplir era un poco los criterios, los parámetros de los que ya se estaba hablando, que era, por ejemplo, tener espacios cerrados, tener la comida en un anaquel específico, medicinas en otro anaquel específico, separados por ejemplo, si es que tienes perritos muy pequeños y perros muy grandes, pues no es conveniente que estén juntos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas sí se consiguió hacer. Em, nuestro cierre fue un tema bien, bien duro, bien triste. Cuéntame. Am, eh, bueno, vino el tema de la pandemia y la pandemia pues creo que nos complicó absolutamente a todos, a todos, a todos. Pero en particular pues las personas que nos dedicamos al rescate, en el caso particular de Catman y Doggy, un gran ingreso que tenía Catman y Doggin
era sus eventos. Nosotros hacíamos eventos, ya teníamos específicos eventos, desde el principio ya los planificamos y claro, al inicio empezábamos, bueno, ya hay que trabajar en el enamórate de mí, adóptame. Y después, avanzar el tiempo, y hay que trabajar ya en el Animal Fest. El Animal Fest, esto tenemos que seguirlo haciendo porque el Animal Fest es una cosa hermosísima. Em, Después venía el Perro Wing. Y después Ya. del Perro Wing teníamos la perrada quiteña. Y ahí teníamos otros eventos pequeñitos, ¿no? Entonces ya teníamos, la carrera, ¿cierto? La carrera que hacíamos con el grupo de naciones. Em, ya teníamos como muy establecido las cosas y eso se nos fue al piso, obviamente. No había como hacer eventos. Desde luego, cuando entra una época un poco de crisis, la gente empieza a no gastar, por lo tanto, ya no donaban tanto. Muchos de nosotros que trabajábamos de manera freelance, no podíamos trabajar, no teníamos ingresos. La cosa fue caótica, ¿no? Ok. Aún así, pues ventajosamente, no les faltó nada nunca a nuestros perros. Y hace aproximadamente, bueno, pues un año y un poco más, nosotros dijimos, bueno, a este refugio no entra un perro más. No Ok. entra un perro más. Desde Dinos, esa un fue una inicio, decisión consensuada, bueno, entre varios de sí, ustedes. Y, sí. y un poco emotivamente hablando, ¿cómo lidiaban con ese tema y cómo realmente se ponían freno entre ustedes para decir no, 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 no entran más? Y también con qué criterio tal vez derivaban hacia otros lugares o qué hacían con los animales que ustedes consideraban que sí debían ser albergados, pero ustedes ya no podían hacer. Bueno, esa es una ventaja que tuvimos nosotros desde un inicio. Nos pusimos un tope de animales a los que nosotros podíamos atender. Al inicio, pues teníamos 35 perros, 35 era nuestro tope porque no nos alcanzaba el espacio al principio, Mm. básicamente. Y después subimos a 40 perritos. 40 perros era nuestro tope y no entra, más de 40 no entran, ni una nochecita, no. Así es que, y nos pasó muchas veces, muchísimas veces, que tuvimos que hacer rescates y pues cada uno de nosotros encontraba así el rescate, gestionaba y tú te encargas. Tú te encargas de conseguir el temporal o estar en tu casa, tú te encargas de todo. Calman y Doggy no se encargan ni de la comida ni del veterinario. Incluso. Nosotros corríamos con todos los gastos y para lo que sí Calman y Doggy ayudaba era para la difusión, obviamente. Ujú. Entonces, como ya teníamos ese parámetro, no nos fue tan difícil ah, tomar la decisión, pero emocionalmente fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Aquí no. Ok. Decidir, Y, sí, decidir no entra un perro más fue muy fuerte. y el proceso de cierres, fueron entregando paulatinamente los alimentos en adopción, o sea, tomaron esa decisión que ya por los motivos que nos explicabas ya no se podía. Pero bueno, fue una cuestión que aunque emocionalmente dura, entiendo que era objetiva, o sea, dentro de todo también era inteligente. Fue así, fueron entregando los alimentos en adopción hasta que quedó el último, digámoslo así. Sí, sí, bueno, en nuestro espacio, en el refugio de Calman y Doggin, también habían perritos. Este, persona que cuidaba el espacio, pues tenía, ¿no? Y que unos cuantos rescates que hizo ella también. Y empezamos a poner en adopción a los animalitos, a moverlos muchísimo, eh, a hacer pequeñas campañas, a moverlos en WhatsApp, en grupos y todo. Y ventajosamente, pues corrimos con mucha suerte. Hemos tenido unas adopciones muy, muy hermosas de Pues, nuestros perritos y de los perritos de la señora, que nunca fueron de la señora, siempre fueron nuestros. Siempre ok. corrieron nosotros corrimos con los gastos, les dábamos comida, Ujú. pagábamos pues a la señora para que cuide a todos. Entonces, sí, sí, hasta que finalmente pues fuimos poniendo en adopción y siempre nos queda el chiquito el corazón porque hay dos pequeños que no se van a adopción. Y es bien difícil que las adopten porque son ya mayorcitas y tienen problemas, entonces sabemos que es muy complicado. Pero sí, sí es lo que se fue haciendo, poniendo en adopción, moviendo a los animalitos y poniéndolo en buenos hogares. Una decisión bastante fuerte, pero tú dirías acertada dadas las condiciones, ¿cierto? Sin duda, y es verdad. Marisa, en otro ámbito, las personas piensan que si no hay refugio no hay más que hacer por los animales. ¿Qué es lo que tú consideras que se puede hacer más allá de los refugios? ¿Qué otras actividades? Y una pregunta también para finalizar. Como Carmen y Doggy y como Marisa Rubianes, ¿se arrepienten de algo al haber tenido un refugio? Cuéntanos. A ver, bueno,
Mi recomendación real para las personas que tienen un refugio y las que no tienen un refugio, pero les importan los animales, y para todas las personas, sería que se involucren. Involúcrense en política pública. Conozcan un poco qué es lo que pasa, cuál es la realidad de los animales, cuál es la realidad de las leyes, si es que las leyes están funcionando, si no están funcionando. Tuvimos la ordenanza anterior a la 019, eh, eh, que era una ordenanza, no era tan mala. Estaba como bien, pero no funcionaba. No funcionaba porque no tenía reglamento, no había quien presione para sacar el reglamento. Entonces, y todo esto pasa por la sociedad civil. Yo creo que la gente debe estar muy consciente. Si nosotros, sociedad civil, no presionamos a las autoridades para que se haga una, otra u otra cosa, Ujú. no se hace. Esa es la perspectiva que nosotros hemos tenido siempre, la visión que nosotros hemos tenido siempre. Ujú. Este, Se me ocurre un ejemplo sencillito. En el DMQ están prohibidas las peleas de gallos. Están prohibidas, punto. Si nosotros no estamos permanentemente, agencia metropolitana pasa esto, agencia metropolitana, notificando a las autoridades, no pasa nada. Les juro que no pasa nada. Entonces, si a nosotros nos preocupa tanto, si realmente estamos tan afectados por el dolor de estos animales, sí, en efecto, es importante lo que puedes hacer por un perrito, pero piensa lo que podrías estar haciendo por cientos y cientos y cientos de perros. Eso es lo que podrías estar haciendo para que tantas y tantas historias no se sigan dando. Si no, vamos a seguir rescatando animales hasta el resto de nuestras vidas y el problema no va a mejorar. Entonces, de hecho El puede problema ha empeorar. empeorado. Correcto. De Por hecho, el problema ha tanto, empeorado, sí. de acuerdo a ti, el involucramiento desde cada trinchera, desde cada oportunidad que tenemos, más allá de solamente pensar en el refugio, es lo Sí, importante. absolutamente, absolutamente. Yo no puedo creer que en diferentes chats haya rescatistas que nos preguntan, oigan, pasa esto, ¿en dónde denuncio? ¿Cómo que Ujú. no sabes dónde denuncias? Oigan, ¿qué le pongo al perrito que tiene esta lesión? No le pongas nada, anda al veterinario. O sea, no puedo creer que haya tanto desconocimiento por parte de gente que está permanentemente trabajando en esto. Y entonces, finalmente, Marisa, ¿hay algo que te arrepientas de haber tenido un refugio y de haberlo cerrado? No, no me arrepiento en absoluto, en absoluto. Yo sé perfectamente que los refugios no son la solución, son un paliativo al problema, que cambian una, dos, tres, 10, 100, 50 vidas, pero no cambian todas, no cambia la realidad. Ujú. Pero no me arrepiento en absoluto. Creo que hicimos las cosas conscientemente, hicimos las cosas bien y aprendimos una cantidad impresionante, impresionante de cosas. Y aparte, a raíz de tener el refugio, empezamos a sentir la necesidad de involucrarnos en la creación de política pública, en saber un poco más de las leyes, en conocer un poco más de esto y de aquello. Entonces, yo me atrevería a decir que el tener el refugio a nosotros nos catapultó a trabajar ya en política pública de forma más consciente y más continua y constante, ¿no? Entonces, no me arrepiento en absoluto. Catman y Doggin me ha dado a mí mucho más de lo que yo le he dado a Catman y Doggin, y cada uno de los animalitos que ha pasado por ahí me ha dejado algo. Involucramiento y planificación, sin duda. Muchísimas gracias a Marisa, a Katman y Dogen y a todas las personas que siguen llevando, porque no han terminado su trabajo a favor de los animales. Muchísimas gracias por su tiempo, su testimonio. Continuamos con este conversatorio. Muchas gracias a todos.